La dehesa de Tablada es un lugar histórico para la aviación española, por ejemplo, incluso para la historia del toreo, cuántos maletillas han estado por allí el siglo pasado. Hoy es una de las polémicas urbanísticas más largas probablemente de la ciudad de Sevilla y con más enjundia, porque no se habla de asuntos menores. El reciente alcalde de Sevilla ha anunciado de sus primerísimas decisiones que resucite la intención de construir viviendas allí. Nos acompaña Enrique Hernández, uno de los portavoces de la Mesa por Tablada, que lucha para que sea parque. Quizás mejor explicar primero, Enrique, qué es Tablada. Hola, buenas tardes, Jorge. Tablada es el gran ejido que Sevilla tenía junto a la ciudad desde la Edad Media, donde eran unos territorios propios de la ciudad, no pertenecían a ningún propietario en concreto, eran de la ciudad y donde tenían un uso básicamente ganadero. En el siglo XX terminó siendo, por sus características, uno de los primeros aeródromos de España. Desde allí se hicieron grandes gestas de la historia de la aviación, y cuando ya a final de siglo perdió su uso aéreo militar, pues el Ministerio de Defensa de la época, en 1997, pues en vez de restituirlo a la ciudad, decidió vendérselo al mejor postor, con lo cual terminó en manos de una serie de empresas inmobiliarias. Que son las que detentan la propiedad desde entonces hasta ahora. Bien, Tablada defendéis que sea parque. Es un espacio que visualmente no es lo que la ciudadanía entiende como parque, pero ¿qué tipo de valores ambientales tiene esas 360 hectáreas? Bueno, en primer lugar hay que decir que Tablada está catalogada, está definida legalmente como parque metropolitano en la legislación autonómica. Según el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, Tablada está definido como parque metropolitano. Y según la legislación urbanística de la ciudad, que es el PGO, está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección. Y es de especial protección por sus valores actuales y potenciales. Tablada actualmente sí tiene un valor ambiental, quizás no tiene un valor paisajístico excepcional, considerando digamos la imagen normal de un paisaje bonito, pero sí que tiene valor para determinadas especies, el cernícalo y otras especies que necesitan ese territorio. Pero sobre todo tiene un valor como espacio ambiental urbano, es decir, es el último sector de suelo vacío, no ocupado por infraestructuras u urbanización, que ha sido siempre así, ahí nunca se ha construido nada, y está junto a la última ribera del río Guadalquivir, que no ha sido transformada históricamente. O sea, por el Guadalquivir junto a Tablada, por ese mismo cauce pasaron las naves de Magallanes, por ejemplo, y todas las que venían de América. El resto del río ha sido totalmente transformado en sus cursos, como ya sabemos, pero ese no. Y además hay un bosque de ribera bastante interesante y sobre todo lo que podría llegar a ser Tablada como gran infraestructura verde junto a la ciudad, ¿no? Ese es el valor enorme que tiene. Anteriores ayuntamientos y por lo que parece el actual, el gobierno local sevillano, quieren construir allí. Supongo que detrás lo que está es el dinero. Evidentemente, Tablada no es un problema, no tiene un problema ambiental ni tiene un problema urbano. Tablada es un problema exclusivamente societario. Hubo una serie de empresas que, asumiendo un riesgo notabilísimo, iniciaron una inversión en unos suelos no urbanizables, con la esperanza de que esos suelos terminarán siendo urbanizables, ¿no? Eso es una inversión de alto riesgo. Tanto es así que las cajas de ahorro sevillanas, que en la época invirtieron también en ese proyecto, fueron rápidamente reconducidas por el Banco de España, que les dijo que salieran inmediatamente de ese proyecto. O sea, es un proyecto de alto riesgo, una inversión de alto riesgo, y esas inversiones unas veces salen bien y muchas veces no salen bien. Cuando salen bien es un gran pelotazo, cuando salen mal, pues han salido mal. Entonces, ese es el problema de esas empresas y de esas sociedades. La ciudad no tiene en principio ningún problema con Tablada. La ciudad sabe perfectamente, desde su legislación urbanística y desde la legislación urbanística subregional, que eso es el gran parque metropolitano de la región urbana de Sevilla. Un sitio que tiene que servir como gran descongestor, como si se pudiera decir, de la presión urbana de todos los alrededores. Hay muchas razones por las que Tablada no tiene ningún sentido que de pronto sea recalificada. En Sevilla se ha publicado recientemente en prensa, hay unas 20.000 viviendas por construir, o sea, unas bolsas de viviendas de al menos 20.000, que lo cual pueden ser unas 50.000 nuevas personas al margen de Tablada, de forma que la construcción de vivienda y el crecimiento de población
de la capital está más que garantizado, teniendo en cuenta más que Sevilla ha perdido población en los últimos años. ¿Por qué este empeño en también construir viviendas en Tablada? Las cifras son aún más llamativas. En Sevilla hay 20.000 viviendas vacías, más de 20.000, 24.000 según el último censo del INE de hace 2 semanas, ¿no? 24.000 viviendas vacías en la ciudad. Pero es que hay suelo ahora mismo disponible para construir 55.000 viviendas. O sea, suelo vacío que los propietarios de esos suelos, si quisieran mañana, empezarían a construir. O sea, hay suelo para construir 55.000 viviendas en Sevilla, disponible. Dice, podremos pensar, bueno, 55.000 viviendas, ¿qué es lo que es? ¿Son muchas, son pocas? Bueno, eso es Cádiz. 55.000 viviendas es Cádiz. O sea, Sevilla tendría ahora mismo capacidad urbanística para construir Cádiz dentro de Sevilla. Pero no Cádiz el casco, no, Cádiz toda la ciudad, Puerta Tierra para allá, todo. Eso es absurdo. Sevilla no, aquí hay un spoiler, Sevilla no va a construir nunca 55.000 viviendas, porque el mercado no las demanda y porque es verdad, como has dicho bien, que Sevilla, la población no va a crecer en Sevilla, pero ni en Sevilla, ni en la provincia, ni en Andalucía, ni en España, ni en Europa y dentro de poco tampoco en el mundo. Estos son datos, previsiones oficiales del Instituto Nacional de Estadística. El crecimiento de la provincia a 15 años es del 2,5% de la población. Sevilla, en cambio, ha estado manteniéndose o perdiendo población. Si aplicáramos ese crecimiento general de la provincia, pues creceríamos en 15.000 habitantes en 15 años. No va a crecer la población, no hacen falta 55.000 viviendas, pero si hicieran falta incluso existe ese suelo para construir Cádiz, para construir Cáceres, cualquier ciudad de ese tamaño, que serían unos 130.000 habitantes. No tiene sentido. Es curioso que la tensión urbanística tan propia del litoral, por ejemplo, donde siempre está esa pugna entre conservación de valores naturales y paisajísticos frente a la construcción de viviendas, se traslade a un ámbito tan urbano, tan interior, y vemos aquí esa tensión, ¿no? Son las fuerzas del mercado, porque ¿quién está detrás? ¿Quién gana con esto? Bueno, gana, es un consorcio de empresas inmobiliarias que ya he comentado que en su momento lo adquirieron y curiosamente, hasta hace poco, en la última, porque Tablada tiene también un recorrido judicial en el que no hemos entrado, pero que finalmente el Tribunal Supremo avaló claramente que se trataban de que era un suelo no urbanizable y que no tenía por qué ser de otra manera. Entre otras cosas no, principalmente, por cierto, porque es suelo inundable. O sea, Tablada es una llanura de inundación que además no solo es que sea inundable, sino que debe ser inundable. Bueno, pues la última vez que acudieron a los tribunales estas empresas era porque querían que el Ministerio de Defensa les devolviera el dinero. O sea que hace 2 años, digamos, el objetivo era desprenderse ya de esa inversión. Pues sería lo razonable, desde nuestro punto de vista, una negociación entre las administraciones, entre todas las administraciones, porque todas son responsables, y los actuales propietarios, y por alguna de las vías que existen, desde la más dura, que es la expropiación, hasta la negociación, pues llegar a que esos terrenos sean públicos, que es lo que nosotros reclamamos. Muy bien, Enrique Hernández, gracias. Larga lucha la que le queda todavía a la mesa por Tablada. Veremos cómo termina y lo contaremos, sin duda. Muchas gracias, Jorge. Pues hasta aquí hemos llegado y ha llegado también la temporada. Nos despedimos con un paseo, como siempre, en este caso nada más apropiado, por la playa, una de las magníficas playas vírgenes que nos ofrece el espacio natural de Doñana, el Asperillo. Que disfruten.